Muchos de nosotros hemos llegado a hacernos esta pregunta. Dios, ¿por qué me has acorralado? ¿Sí? Y quiero hablar un poquito acerca de la palabra acorralado. ¿Sí? Acorralado es estar en una situación en la que no puedes escapar o no puedes salir fácilmente. Es como si estuviéramos, o cuando hemos estado rodeados, o nos hemos sentido atrapados, que no tenemos la oportunidad de escapar. Bueno, cuando se usa el término de acorralar a alguien, lo que se busca, fíjate bien, es limitar las opciones de alguien. Eso es acorralarte. Limitar las opciones que alguien tiene para llevarlo a un punto de donde tú lo forzas a tomar una decisión o a tomar un camino. Y humanamente esto podría ser preocupante, ¿sí? Cuando humanamente nos sentimos acorralados por alguien o por alguna situación, pues siempre causa temor o siempre causa estrés, ¿verdad? Porque las situaciones cuando te acorralan parece que te consumen. Pero ¿qué pasa cuando el que te acorrala es Dios? ¿Ok? Creo que es una muy buena pregunta. Cuando no nos hemos sentido acorralados humanamente, es fácil de entender que no es algo bueno. Pero cuando nos sentimos acorralados por Dios, ¿qué significa eso? La semana pasada estuvimos hablando acerca de Jeremías 29:11 y en la traducción de la palabra de Dios para todos dice de la siguiente manera: sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Entonces nosotros ya empezamos a entender, ¿sí?, que cuando nosotros nos sentimos acorralados, fue idea de alguien. Alguien quería llevarte a ese punto donde tú no tuvieras opción. ¿Sí? Y dice Jeremías 11, dice: sé muy bien los planes que tengo para usted, dice el Señor. Y hace la aclaración: son planes para su bienestar y no para su mal. ¿Sí? Entonces ahí como que nosotros ya debemos de empezar a sentirnos más relajados y tenemos que entender, ¿sí?, que realmente no hemos sido acorralados por Dios, sino estamos siendo guiados por Dios. Y hoy vamos a ver la historia que expresa Éxodo 14, del versículo 1 al 29. Voy a tratar de irme rápido porque son muchos versículos. Pero el primer versículo empieza con algo clave. Dice así: habló Jehová a Moisés diciendo. ¿Qué significa esto? Todo lo que iba a suceder era plan de Dios. Entonces, todo lo que a ti te sucede, todo lo que pasa en tu entorno, es un plan de Dios para ti y para mí. Este es el tercer miércoles del año y vemos cómo Dios habló con Moisés y le dijo que lo iba a guiar. Y en el capítulo 14 vemos cómo Dios fue guiando al pueblo de Israel a través de un nuevo comienzo. Porque recuerda que ellos eran esclavos y Dios los saca y los lleva a una nueva tierra. Pero Dios los lleva y les va guiando y les va diciendo por dónde se vayan. Y en el versículo del 1 al 3 dice, Dios le dijo: mira, te vas a ir por aquí, vas a dar vuelta y van a acampar delante de Pierrot y entre Migdol, y van a ir hacia el mar de Belsefeón y después van a acampar ahí junto al mar. Y hace una aclaración en el versículo 3. Dice: porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Si tú te fijas,
El mundo va a pensar que el mundo es el que está ocasionando esa situación difícil en tu vida, ¿sí? Los egipcios estaban diciendo, ya los atrapamos. Solitos se encerraron, solitos se acomodaron, solitos se pusieron de pechito, ¿verdad? Como decimos. Pero nosotros tenemos que entender, ¿sí?, que Dios ya tenía todo planeado. Incluso Dios había planeado endurecer el corazón de Faraón. En otras palabras, Dios va a endurecer el corazón de muchas gentes. Y tú dices, ¿por qué me están molestando? ¿Por qué me están fastidiando? ¿Por qué me están provocando? ¿Por qué me están, tratando de hacer que yo caiga? ¿Por qué me están haciendo esto? Pero dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Y dice, yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y dice, y seré glorificado en Faraón y en todos sus ejércitos. En otras palabras, Dios es glorificado en cada problema, en cada situación difícil que tú y yo tenemos. Tú me puedes decir, aun cuando, me enojo con mi esposa, Dios se va a glorificar. Aun cuando me enojo con mis hijos, Dios se va a glorificar. Aun cuando tengo un problema en el trabajo, Dios se va a glorificar. Aun cuando las cuentas no están bien en el banco, Dios se va a glorificar. ¿Por qué? Porque Dios está encauzando nuestra vida hacia donde Él quiere llevarnos. Y dice el versículo 5. Dice, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto? Habernos dejado ir a Israel, si ahora quién nos va a servir. Y dice que tomó su carro y su caballo y se fueron todos a perseguir. Dice que tomó 600 carros de los egipcios y carros de caballo y fueron con sus capitanes y fueron a perseguir al pueblo de Israel. Y el versículo 8 vuelve otra vez a mencionar, y Jehová endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto. Todo lo que tú estás viviendo, todo lo que yo estoy viviendo, es parte del plan de Dios para nuestras vidas. Aunque no nos guste, aunque no nos agrade. ¿Tú crees que a Moisés le agradaba saber que Faraón lo iba a perseguir? Y batalló para convencer al pueblo de Israel que tenían que dejar de ser esclavos. Ahora saber que les venían pesando los talones. Era una circunstancia en la cual se generaba mucho estrés, porque dice ahí el 9, y siguiéndolos pues a los egipcios con toda la caballería y los carros de Faraón, su gente de caballo y todo el ejército, los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pi-Hairot, delante de Baal Zephón. El 10, cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, la cosa se empezó a poner más estresante. El pago ya no estaba dentro de 30 días. El pago es mañana. Y tú checas la cuenta del banco y no hay. Y no sé por qué, todos le hacemos así. Yo lo he hecho, le digo a Pati a veces a las 4 de la tarde, checa el banco. Y me dice, no, pues está negativo. Bueno. A las 4:15, vuélvelo a checar. Pues ¿qué va a cambiar? Sigue igual, ¿sí? Pero da cuenta que siempre esperamos que algo suceda en el último momento. Y dice, cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, dice, alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras de ellos, por lo cual los hijos de Israel temieron en gran manera. Y fíjate lo interesante, y clamaron a Jehová. Dice mi suegra, el miedo no anda en burro, ¿verdad? Cada vez que sientes la situación difícil, ¿qué es lo que haces? Empiezas a prometer, Señor, ahora sí, no voy a faltar a la iglesia, ahora sí voy a estar ofrendando, voy a estar aportando, ahora sí, Señor, voy a leer la Biblia completa en un año, es más, voy a invitar a alguien a la iglesia, ahora sí, Señor, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, me voy a levantar a las 6 de la mañana a orar, y empiezas a hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque el temor es tan grande, ¿sí?, que te hace volver a Dios. Pero no podemos vivir a causa del temor. Dice, aunque todo pareciera que estaba en contra de ellos, fíjate,
Aunque todo parece que está en contra de ellos o en contra tuya o mía, todavía sigue siendo un plan de Dios. Aunque tú veas que todo está en tu contra, todavía sigue siendo un plan de Dios. No solamente es plan de Dios cuando te va bien. No es solamente plan de Dios cuando las cuentas están en enero. No solamente es plan de Dios cuando estás sano. Que vas al doctor y te dice, usted está muy bien. También es plan de Dios cuando tú vas al doctor y te dice, hey, trae esto, trae lo otro, trae aquello. Y dices tú, oye, tan mal ando así. Yo me miro al espejo y me miro bien. Pero no, o sea, por dentro traes un caos. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que entender, ¿sí?, qué es lo que empieza a suceder en nuestra vida. Dice el versículo 11, y dijeron a Moisés, no había sepulcros allá en Egipto, allá nos hubiéramos quedado, ¿sí? Pero nos trajiste a morir en el desierto. ¿Por qué has hecho esto con nosotros y por qué nos has sacado de Egipto? Dice, esto ya lo habíamos hablado en Egipto, ya te habíamos dicho, oye, vamos a quedarnos mejor aquí, déjanos servir a los egipcios, aquí nos va mejor con ellos. O sea, ¿cómo vas a decir que te está yendo mejor si tienes una vida de esclavitud? Si tienes una vida de escasez, si tienes una vida donde, o sea, nunca vas a ver la mano de Dios en tu vida, donde siempre estás bajo la opresión de alguien o de algo, ¿sí? Entonces, muchas veces, cuando viene la situación difícil, y si tenías problemas con el alcohol, ¿qué dices? ¿Sabes qué? Pues no lo arreglo tomando, pero se me va a olvidar un rato. ¿Y qué hacemos? Volvemos otra vez a las prácticas que hacíamos del pasado. Pero nosotros tenemos que entender que todo lo que está pasando en nuestra vida es un plan de Dios. Dios viene, de Dios, fíjate, de Dios viene el ánimo, viene la esperanza y viene la salvación a nuestra vida. El versículo 13 dice, y Moisés le dijo al pueblo, no temáis, estar firme y ver la salvación que Jehová Dios hará con vosotros el día de hoy. Dice, porque los egipcios que hoy ves, nunca más los vas a ver. ¿Por qué? El 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros lo actualizáramos a nuestro tiempo del día de hoy, Dios te está diciendo, mira, porque los problemas que tienes hoy, nunca más los vas a volver a ver. ¿Por qué? Porque Jehová está peleando por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Tenemos que entender que nosotros estamos ahorita en un tiempo donde nosotros tenemos que saber, ¿sí?, que todo va a estar bien. Donde tenemos que tener ánimo. ¿Por qué? ¿Cuántas veces? Bueno, ya aquí en México, Estados Unidos no se usa, pero los que venimos de México estamos acostumbrados a la cuesta de enero, ¿sí? Todo cuesta más en enero. Es más difícil subir cuando va hacia arriba la situación. Entonces, ¿qué quiere decir? Oye, si el año pasado Dios te ayudó y hasta diciembre compraste regalos para todos, ¿sí? Engordamos 10 libras, o sea, la pasamos bien, ¿sí? Empezó enero, o sea, otra vez nos va a ir bien, ¿sí? Otra vez, o sea, nos vamos a quedar con las 10 libras que engordamos. No, no es cierto, otra vez vamos a adelgazar, otra vez vamos a lograr los planes y los proyectos y otra vez vamos a poder pagar nuestras deudas y otra vez vamos a poder, o sea, tenemos que entender, ¿sí?, que de Dios viene el ánimo, la esperanza y la salvación. Pero Dios quiere que nos activemos. Dios quiere que nosotros hagamos algo, ¿sí? No se trata solamente de orar. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, no, es que yo estoy orando. Pero llega un momento donde Dios le dice a Moisés, hey, ya no quiero que ores, quiero que te actives. Y eso lo encontramos en el versículo 15. Dice, entonces Jehová le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? En otras palabras le dice, ¿por qué estás orando? O sea, le dijo a los hijos de Israel, hey, que marchen, hey, que avancen, hey, adelante. O sea,
empieza a caminar. ¿Por qué? Porque es algo muy sorprendente cuando nosotros nos damos cuenta que Dios nos dice que avancemos, pero aparte que nos dice que nos avancemos, Dios siempre nos da los recursos que nosotros necesitamos para enfrentar cualquier situación. Porque Dios le dice a Moisés en el versículo 16, dice, y tú, a ellos les dijo que marcharan, y tú, dijo, levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Ahorita lo puedo leer y sé que se abrió el mar. Pero tú nomás ponte nomás un ratito en los zapatos de Moisés. Tú tienes a 3 millones de personas que te están reclamando porque los trajiste a morir en el desierto y tienen el mar enfrente y todos le están clamando a Dios y Dios te dice, agarra tu vara y divide el mar. ¿Qué hubieras pensado en ese momento? Yo hubiera dicho, no hombre, ya perdimos al Señor. O sea, ¿dónde voy a partir yo el mar con una vara? ¿Sí? Pero Dios quería activar, ¿sí?, la fe y la confianza del pueblo, ¿sí? Y en ese momento Moisés toma la vara y empieza a hacer lo que Dios le dijo. Y Dios se manifiesta en medio del estrés. ¿Por qué te digo en medio del estrés? Porque fíjate, el 17 dice aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Pero yo me glorificaré en Faraón y en su ejército, en sus carros y en su caballería. Dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en la gente de caballo. O sea, Dios sabía qué es lo que iba a pasar. Pero ellos estaban estresados. Ellos estaban en un momento de estrés donde llega un momento que ya a veces no piensas, donde dices tú, ya no sé qué decisiones tomar, ya no sé para dónde ir, ya no sé qué es lo que tengo que hacer. Pero aquí sucede algo muy interesante. Fíjate bien, lo que para muchos significa tinieblas, para nosotros va a significar luz. ¿Sí? Para lo que para muchos significa no tener esperanza y no saber para dónde ir, para nosotros va a significar guianza, porque sucedió algo muy interesante. ¿Sí se acuerdan que cuando van los israelitas, dice que había una nube que los seguía, ¿sí?, en el día porque era muy fuerte el sol, pero en la noche esa nube se convertía en una lumbrera y dice que los seguía en la noche y les proporcionaba calor, les proporcionaba luz y Dios les iba cuidando todo y aparte a donde iba la nube ellos caminaban, ¿sí? Pero sucede algo interesante en el versículo 19, dice, fíjate, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó. En ese momento, cuando tú dices, ya Dios me dejó. Dios, ¿dónde estás, Dios? Tierra llamando al cielo, ¿verdad? Y nadie contesta. Y dice que aquí, que el ángel de Jehová, el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó. Y en ese momento, me imagino que podemos pensar que la situación ya se salió de control. Porque fíjate todavía, y así mismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Y tú dices, oye, pues si la nube era para que yo caminara hacia enfrente y ahora está atrás de mí, ¿ahora qué hago? Para allá están los egipcios. Pero Dios les dijo que marcharan hacia adelante. Pero en esta situación, fíjate, observa, el ángel de Jehová se apartó y la columna también se apartó. Y recuerda que el ángel de Jehová y esa columna era lo que les daba protección, ¿sí? Les daba luz, les daba calor, les daba sombra, les daba todo lo que ellos necesitaban, pero se apartó. Pero en realidad no se apartó, solamente cambió de ubicación, ¿sí? Porque dice que para los egipcios se convirtió en tinieblas y para el pueblo de Israel era una nube. Entonces el Dios y el ángel de Jehová y esa nube dice que estaba entre los israelitas y entre el pueblo de Israel.
Y como cuando vemos a veces las películas de terror, ¿verdad? Vemos que el monstruo nunca alcanza al que anda corriendo, ¿verdad? Toda la película corriendo, ves al pelado, corre, 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 y el monstruo camina bien despacito, ¿verdad? Y siempre anda atrás de él y nunca lo alcanza, ¿sí? Así igualmente en nuestra vida, o sea, ves el problema atrás de ti, pero nunca te va a alcanzar. Ves la situación difícil que está a punto de caerte encima de ti, pero no te va a alcanzar. Acuérdate, lo que para unos era tinieblas, para otros era luz. Para los que para unos era causa de temor, para otros era causa de ánimo. Dice el 20, iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era una nube, sí. Para un lado era tinieblas y para el otro lado alumbraba al pueblo de Israel. Dice, en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Dios nunca permitió que esa situación lo alcanzara. Entonces, esta situación Dios nunca va a permitir que esa situación te alcance. O sea, ¿para qué te estoy diciendo eso? Para que tú te relajes, para que yo me relaje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como yo platicaba con Patricia y le decía en esos días, oye, ¿sabes qué? Siento como que la situación nos va rebasando. Siento como que las cosas están complicadas, ¿sí? Y Dios hablaba en mi vida y me decía, nunca te van a alcanzar. Esta situación nunca te va a superar. Esta situación nunca va a venir y te va a quitar el sueño. Nunca va a venir y te va a causar daño. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos estado llorando en nuestra cama, pidiéndole a Dios protección. Y tú tienes que saber que la protección de Dios está ahí todo el tiempo, porque dice que no permitió que nunca los alcanzaran los unos a los otros. Dios muestra su poder y su salvación, pero hay algo interesante. Dios no solo muestra su poder y su salvación para los buenos, también los malos van a ver el poder, pero no su salvación. Van a ver tu salvación. Y ahorita vamos a ver cómo en el versículo 21 dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo que Jehová, que el mar se retirara por un recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Imagínate ese momento donde eso empieza a suceder y cómo el milagro empieza a pasar. Ahorita lo estábamos cantando, ¿sí? Tú abres camino. Entonces, Dios es un Dios que va abriéndonos caminos, pero muchas veces nos tiene que acorralar. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que abra otros caminos, pero no es así. No funciona así. ¿Por qué? Porque Dios te quiere llevar exactamente donde Él se va a glorificar y Él va a manifestar el poder de la salvación en nuestras vidas. Dice, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar seco. Hoy nosotros lo leemos, pero yo quiero que tú uses tu imaginación. E imagínate, o sea, yo he entrado a acuarios grandísimos, donde, o sea, ves peces por un lado, peces por otro, inclusive son túneles, ¿sí? Y vas pasando por el medio. Bueno, imagínate haber cruzado el mar de esa manera. ¿Sí? A través, o sea, de ir viendo, o sea, eso impresionante. Estoy más que seguro que las mamás le decían a los niños, hey, córrele, córrele, porque nos alcanzan los egipcios. Pero todos iban impresionados por lo que Dios estaba haciendo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Sí? Dice que siguiendo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. O sea, los egipcios también vieron el milagro. También fueron parte de lo que Dios estaba haciendo, del poder de Dios. Ellos pudieron ver el poder de Dios manifestado. Ellos fueron testigos de lo que Dios hizo. Pero la salvación, ellos vieron la grandeza de Dios,
pero no la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación de Jehová no es para todos. Y quiero aclarar, porque tú me puedes decir, no, es que es para todos. Bueno, mira, Juan 1:12 dice de la siguiente manera, dice, pero los que lo aceptaron y creyeron en él, a ellos les dieron potestad de ser hechos hijos de Dios. No a todos, sino a quienes creyeron y aceptaron. ¿Sí? Entonces, hoy nosotros tenemos que venir y aceptar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y dice el 24, aconteció que a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y la nube y trastornó el campamento de los egipcios. Imagínate, dice que les quitó las ruedas de sus carros. O sea, ahí van los egipcios hechos la mocha y de repente se les cae una llanta. Sí, pero si eran de los mejores carros que había. Pero Dios estaba causando que ellos no pudieran avanzar y que pudieran tocar al pueblo de Israel. Porque acuérdate que Dios había dicho que iba a salvarlos. Dice, entonces, cuando empezó a pasar todo eso, dice que los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel. ¿Por qué? Porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Tus enemigos van a desistir solitos. Las personas que están queriéndote hacer un mal, solitos, van a decir, ¿sabes qué? Ese hombre, esa mujer, tiene el cuidado de Dios, tiene la protección de Dios. No puedo hacer nada contra él, no puedo hacer nada contra ella. Entonces, aquellas personas que quieren hacer daño a tu vida, o aquellas circunstancias que quieren hacer daño en tu vida, van a reconocer que Jehová, que Dios ha decidido cuidarte, que Dios ha decidido darte tu protección. Y dice el versículo 26, y Jehová le dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan sobre los egipcios, sobre los carros y sobre la caballería. Fíjate algo interesante. Dios pudo haberlo cerrado solo, el mar. Pero Dios le dijo a Moisés, hazlo, Moisés. ¿Sí? Entonces Dios te va a mostrar y te va a decir, ¿sabes qué? O sea, el momento de sentirte acorralado se terminó.